El día de la fecha, 1 de julio de 2024, se inicia la audiencia de solicitud de prisión preventiva efectuada por la Fiscalía a cargo del doctor Sebastián Pelizari, en el caso número S-112/24, respecto al imputado Leonardo Belfo Sotelo Delgado, 31.231.077. ¿Su DNI? No. 24-708-951. 24 708-951. 951. Bien, disculpe. Con la presencia del doctor José Leonardo Berber y por la querella del doctor Pedro Vélez y la doctora Karen Leguín. El delito por el cual la Fiscalía solicita la medida cautelar es el abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar un grave daño en la salud mental de la víctima. Hechos 2, privación legítima de libertad agravada. Hechos 3 y 4, amenazas simples. Todo en concurso oral y en calidad de autor. Le explico, esta es una solicitud que hace la Fiscalía de prisión preventiva, esto es si va a permanecer detenido hasta el momento del juicio, o bien si yo no hago lugar a la solicitud preventiva que hace la Fiscalía, puedo ordenar su libertad bajo un tipo de restricción o caución. Conforme el desarrollo de la audiencia, puede ser que yo dé el veredicto en el mismo momento y difiera los fundamentos, que dé el veredicto y los fundamentos, o si surgen cuestiones a resolver, a plantear, alguna cuestión de la defensa, de la querella o de la Fiscalía que amerite mayor análisis de que pueda surgir de este pequeño debate, puede que no dé en este momento el veredicto y los fundamentos y difiera ambas cosas para una eventual fecha posterior. Conforme establece el Código de Procedimiento Penal, tiene el principio de la palabra la Fiscalía. Doctor Pelizari, lo escuchamos. Gracias, doctor. Como representante del Ministerio Público Fiscal, y en esta audiencia voy a solicitar se confirme que dicte la prisión preventiva del imputado Leonardo Belfo Sotelo Delgado, quien llega a esta audiencia, ¿no es cierto?, imputado de los delitos que usted ha hecho mención. Considero, señor juez, que a esta altura de la investigación la Fiscalía ya cuenta con un marco probatorio suficiente para tener por acreditado, con el grado de probabilidad requerido para solicitar esta medida, que los hechos ilícitos que fueran oportunamente imputados e intimados al señor Sotelo han existido y en el mismo ha participado el imputado. Elementos de prueba los cuales han sido desarrollados, algunos de estos durante el proceso al momento de la indagatoria, el control de detención, y otros, pero con posterioridad, a los cuales me referiré sucintamente, señor juez, si usted me lo permite, haciendo mención breve de cada uno de ellos y expandiéndome sobre todo en lo que hace al riesgo procesal por el cual la Fiscalía ha solicitado esta medida. Como marco probatorio contamos con diferentes denuncias realizadas por la víctima, la señora Lorena Diana Cabana. De todas estas denuncias se desprenden los 4 hechos que oportunamente han sido imputados al señor Sotelo, es decir, el abuso sexual con acceso carnal agravado por el daño causado, psicológico causado a la víctima, la privación de la libertad y las amenazas simples. Estas denuncias marcan un contexto en base a un relato claro, preciso y circunstanciado de todas las situaciones que ha sido víctima la señora Cabana. Además de eso, también contamos, señor juez, con un informe de evaluación de riesgo realizado por Isabel Martínez de la Oficina de Asistencia a la Víctima al momento de realizarse la primera denuncia en febrero del año 2023. Y dicho informe refiere a varios ítems, pero bien resalta la circunstancia y el temor que le tiene la víctima al imputado de las amenazas con perjudicarla en el trabajo, ya que el ex policía, en definitiva, se observan indicadores de violencia, por lo que el caso reviste un riesgo muy grave. Eso es lo que informa la licenciada Martínez. También contamos con la declaración testimonial de Luz María del Valle Cabrera. Ella relata haber conocido a la víctima en la universidad, después ambas haber ingresado a la policía, ¿sí?, como empleadas policiales. También refiere haber empezado a tener contacto con él en el año 2019, donde en un curso de mayor confianza con ella, y empezándose la señora esta Cabrera a expresarle circunstancias y a haber sido víctima de violencia de género, entonces lleva a la víctima, la señora Cabana, también a soltarse y a comentarle a la señora Cabrera las distintas circunstancias y los hechos de violencia, los cuales era víctima a manos de su esposo y señor Sotelo.
Así le comentó de hechos de gravedad, como hechos de violencia física, también de amenazas y también del acometimiento sexual. También contamos con la declaración de los padres de la víctima, el señor Ruperto Bernardo Cabana y la señora Juana Socorro Cabrera. Ambos cuentan circunstancias similares, además de expresar que en un primer momento convivieron junto con ellos en el mismo domicilio de los padres de la víctima. Posterior se fueron a vivir juntos allá en el barrio Valle Chico. En este contexto y mientras ellos vivían en su domicilio, ambos fueron testigos de muchas discusiones, de agresiones verbales. Incluso el padre refiere haberle observado marcas en los brazos a su hija y la madre también expresa exactamente lo mismo. Sí es importante resaltar la declaración testimonial de los dos porque con respecto al hecho de privación de la libertad, con respecto a este hecho, ellos refieren de que en ese momento a la mañana la víctima se comunica por teléfono con su madre diciéndole que había sido agredida físicamente por el imputado y que necesitaba que vayan. Cuando ellos llegan, la encuentran a la víctima con la boca ensangrentada. Ella les expresa que había sido golpeada por Sotelo. Es más, ese día ella tenía adicional, por lo cual momentos antes había estado siendo privada toda la noche por Sotelo, y como tenía que realizar ese adicional, ¿no es cierto? Y la no presentación de un empleo policial, un adicional, implica ¿no es cierto?, la búsqueda por un móvil policial para que lo lleve el requerimiento. Entonces esa manera desiste Sotelo de la privación de la libertad y la deja salir, pero llevándola a él al lugar donde tenía el adicional, que era la farmacia Colón. Que los padres la acompañan a modo de custodia hasta ese lugar para evitar nuevas agresiones. También contamos con el informe pericial psicológico de la víctima, ¿sí?, realizado por la licenciada Sánchez. En cuanto a las características psicológicas, si me permite la lectura, pues son cuestiones más técnicas. En cuanto a las características psicológicas del sujeto, en el pericial psicológico de la víctima, la licenciada dice: en cuanto a las características psicológicas, el sujeto de pericia en relación al hecho expresa que presenta actitudes de sometimiento, dependencia emocional que afianza su sentimiento de inseguridad, compatible con pensamientos recurrentes asociados al miedo a su expareja. Se observa naturalización de las conductas abusivas y enmarcadas en violencia con su denunciado, donde minimiza los hechos de manera inconsciente. Habla de una dependencia emocional, tiene indicadores de vivencia abusiva como angustia, baja autoestima, miedo excesivo, trastorno del sueño, temor, vergüenza y marcada autoestima asociada a pensamientos negativos sobre su imagen corporal. Recuerdos intrusivos de violencia asociados a maltrato, coacción. Su expareja ejercía dominio sexual sobre ella por ser el hombre de la casa, quedando expuesta la dependencia emocional. La huella del daño psíquico ya ocasionado se infiere de carácter permanente. Se ha recibido declaración testimonial al respecto a la licenciada del Cuerpo Forense, María del Mar Peretó, quien expresa con respecto al daño psíquico, expresa que fue mayor al que habitualmente sufre una víctima de abuso sexual, fundado esto en el tiempo transcurrido desde que ella estuvo en pareja y fue víctima de violencia y después de abuso sexual que perduraron hasta la actualidad. Esto se ve reflejado en el estado de hipervigilancia a la cual era sometida la víctima, ocasionando un grave daño a su salud mental, lo que hace que en la actualidad persista el miedo y la angustia, miedo a los hombres y a formar pareja. También se cuenta dentro de los elementos de prueba con el allanamiento que se realizó en el domicilio que en ese momento era habitado por la víctima, el cual marca también, ¿no es cierto?, las características y es totalmente acorde a lo que ha explicado oportunamente la víctima en sus denuncias. También se cuenta, doctor, con la pericia psiquiátrica del imputado y la pericia psicológica del mismo. La pericia psiquiátrica llevada a cabo por la doctora Gallardo el 7 de mayo de 2024, donde expresa que no requiere tratamiento médico o psiquiátrico ni internación, no refiere tratamiento psicofarmacológico ni de tipo psicológico,
ante el relato del hecho que se le acusa, niega el mismo desde un posicionamiento de víctima, donde desvaloriza permanentemente a la presunta víctima, ¿sí?, a su hija y al sistema judicial, evidenciando un marcado rasgo de personalidad de tipo manipulador, controlador, con ausencia de responsabilidad en la historia relatada, presenta conducta de evitación tanto física como verbal, a ciertas preguntas formuladas en la entrevista relacionadas al abuso sexual, predominando la tendencia a la inmadurez psicoemocional con baja tolerancia a la frustración. No presenta alteraciones morbosas facultades mentales ni alteraciones psicopatológicas que indiquen enfermedad mental con aptitud suficiente para discernir lo que está bien y lo que está mal, comprendiendo la criminalidad del acto que se le imputa, pudiendo dirigir sus acciones. La pericia psicológica del imputado también es importante, ¿sí?, realizada por el licenciado Bastos. Este informe pericial psicológico de él expresa que en cuanto a las características psicológicas, evidencia características de tipo desapegada, indicadores de inmadurez a nivel emocional, ubicado en una posición de egocentrismo, con dificultad para tolerar las frustraciones y controlar sus impulsos adecuadamente. Tendencia a la evitación, un estilo atribucional externo, es decir, tiende a atribuir a los terceros las cosas que le suceden, un perfil de personalidad inicialmente defensivo con discurso desafectivizado, evasivo, sin posibilidad reflexiva. También podemos mencionar acá, desde el punto de vista de el importe psicológico del perito de parte, ¿sí?, el licenciado Álvarez Gilbert. Dice que tiene un discurso confuso, con incoherencia y contradicción en su relato, no presenta signos de angustia relativa o alteraciones emocionales, no presenta alteración en cuanto a la supuesta escasez de deseo sexual desde el punto de vista psicológico. Como uno de los puntos importantes, otro que también ha sido puesto en crisis por la defensa del imputado, es la pericia médica, ¿sí?, la pericia médica del señor Sotelo. En esta pericia médica, que ha sido llevada a cabo por la Junta Interdisciplinaria del cuerpo forense, a cargo del doctor Andrada Castillo y el doctor Vega Ramírez, especialista en traumatología, y en la cual también participó el doctor Ubaí, por perito de parte del imputado. La pericia médica dice que se encuentra en buen estado de salud física, buen estado nutricional, sin trastornos tróficos, sin impotencia funcional de miembros tanto superiores como inferiores, refiere no realizar actividad física cotidiana por dolor crónico. No obstante, presenta adecuado trofismo muscular, puede permanecer alojado en sede policial. La lesión traumatológica mencionada en historia clínica o certificados, en el caso, en base a toda la documentación, porque al momento de llevarse a cabo la junta médica, se evalúa no solo la situación física actual del señor Sotelo, sino también una batería de documentos médicos que han sido aportados por la defensa del imputado, como así también ha sido solicitado por esta fiscalía a la policía de la provincia en cuanto a la junta médica, en cuanto a los exámenes médicos que tenía el señor Sotelo, por el cual tuvo el retiro, sobre lo cual ya me voy a explayar. El señor Sotelo sufre una lesión producto de un accidente mientras actuaba como funcionario policial. En función de eso y de la lesión que tiene, después de un tratamiento psicológico, se ordena, ¿sí?, se le otorga la baja, el retiro policial. En función de y de ese cúmulo de documentación médica, el 90% prácticamente obedece a circunstancias psicológicas, psiquiátricas, y lo restante la condición física, propiamente dicha. En ese contexto del análisis, primeramente la Junta Médica solicita la realización de 2 estudios, 2 resonancias médicas y una electromiografía. Una vez obtenido la resonancia magnética, ¿sí?, le solicitamos a la Junta Médica se expida, atento al tiempo que ya llevaba transcurriendo la investigación y se encontraba privado de libertad del señor Sotelo. Entonces la Junta Médica hace la evaluación e informa lo que acabo de explicar, y que además la lesión traumatológica mencionada en la historia clínica o certificado no producen disfunción eréctil por sí misma. No obstante, los cuadros de estrés postraumático y depresión que menciona la certificación que obran la causa pueden afectar negativamente la potencia sexual. No presenta incapacidad física,
No se observan lesiones traumáticas nuevas y antiguas desde el examen físico y de la resonancia magnética de columna cervical y lumbosacra. En el caso de haber existido la fractura de apófisis transversa del lumbar 2, dicha lesión no afecta la función neuromuscular ni sexual. Esta pericia médica, como digo, doctor, ha sido puesta en crisis por la defensa del imputado, lo cual se ha formado el correspondiente incidente de nulidad de la pericia y que también está siendo tratado acá en el juzgado a su cargo. ¿Sí? Planteo el cual el Ministerio Público solicita que se rechace plenamente en función de que no se advierte, y para no ahondar sobre la materia, no se advierte agravio alguno por parte del Ministerio Público en el caso de que, en razón de que la Junta Médica ha desarrollado su trabajo conforme a derecho, conforme a las normas procesales, se ha expedido sobre los puntos de pericia, por lo cual no creo que se haya, no se ha, mejor dicho, vulnerado ningún derecho del imputado ni debido proceso. Hay otros elementos también que obran en la causa que se han ido sumando en función de los pedidos de las partes. También se cuenta, por ejemplo, con un informe pedido por la policía. Esto ha sido solicitado por la defensa del imputado para saber si la víctima contaba con capacitaciones en defensa personal. La policía de la provincia ha informado que no cuenta, que cuenta con cursos relativos a la materia específica de la división criminalística, en esa materia. ¿Tanto de la víctima o de la víctima? De la víctima. Esto ha sido solicitado por la defensa del imputado, que se solicite esos informes para saber si la víctima había desarrollado capacitaciones en defensa personal, y el informe de la policía nos dice que no, que las capacitaciones que tiene son estrictamente sobre lo que hace a materia criminalística. El señor Sotelo ha declarado en la causa en 2 oportunidades, en ambas ha negado la existencia de los hechos, ha hecho también un relato pormenorizado de su vivencia matrimonial con la víctima, ha expresado que en realidad la víctima es él y no la señora Cabana, ha hecho referencia a supuesto consumo de sustancias estupefacientes por parte de la víctima, y en concreto ha manifestado en la segunda declaración la imposibilidad de él poder llevar a cabo tanto el abuso sexual como la privación de la libertad en razón de su problema físico, ¿sí? Planteando en un primer momento la imposibilidad de mantener relaciones sexuales porque él no puede mantener una erección. En función de esto es que se fueron evaluando o llevando a cabo las distintas evaluaciones médicas de él, y ha intervenido la Junta Médica dando como conclusión lo que yo acabo de expresar. Han prestado declaración testimonial también por pedido a algunos de los testigos. Todavía restan algunas declaraciones propuestas por la defensa del imputado, restan declaraciones, pero han declarado otros testigos, como el señor Gutiérrez, Emilio Gutiérrez, manifestó que él tuvo un viaje a la provincia de Córdoba con el señor Sotelo, en el cual también fue la víctima, que fueron a comprar un vehículo, y en todo ese contexto del viaje evidenciaba una relación totalmente normal, no producto de violencia ni de sometimiento a la víctima. O sea, desde el punto de vista de esta declaración testimonial, era una pareja, podríamos decir, sin ningún tipo de problema, feliz. También declaró otra testigo, Silvia Labra Rojas, que expresó que ella era frecuente en llevar a sus hijos a la peluquería, porque el señor Sotelo es peluquero, esa es su ocupación. Y que el señor Sotelo lo atendía a todos sus hijos, y que en esa atención en la peluquería era por espacio de tiempo, porque cortaba el pelo uno, descansaba, cortaba el pelo otro, y siempre sobre la base de esta
supuesta cierta supuesta situación de salud que tiene él en cuanto a los dolores que él manifestaba tener, entonces tenía que hacer una tarea, digamos, discontinua en tiempo, ¿no? Con intervalos. Y así otro testimonio más, también otra señora, también propietaria inicialmente del espacio que le alquilaron al señor Sotelo y al hermano, la declaración del hermano. Todas estas declaraciones, doctor, que juntamente con la misma declaración del imputado no hacen conmover al Ministerio Público el estado de probabilidad que ha arribado en base a todo el caudal de prueba, al cual ya me he expedido. En función de esto, señor juez, yo creo que la existencia de los hechos y la participación del imputado ya ha quedado acreditada, como digo, con el grado de probabilidad. Por lo cual ahora sucintamente me referiré al tema de la peligrosidad procesal y por qué el Ministerio Público considera que es necesario que el señor Sotelo se mantenga privado de libertad. Inicialmente considero ello en función de que, conforme a la imputación del hecho nominado primero, en caso de recurso condena, la misma será de cumplimiento efectivo, ¿sí? Atento a la pena prevista en abstracto. Además de ello, circunscribiendo la peligrosidad procesal del entorpecimiento de la investigación, no debemos perder de vista que entre el señor Sotelo y la víctima tienen una hija en común. Y esto también es importante destacar, doctor, que obra en el expediente copia de las actuaciones oportunamente investigadas por la Fiscalía de Instrucción de Novena Nominación, en el cual el señor Sotelo realizó denuncias a la señora Cabana. En función de esa investigación que fue llevada a cabo por la Fiscalía 9, se ordenaron diferentes medidas, pericias, hasta incluso se ordenó la cámara Gesell de la hija de la niña que tienen en común. La niña declaró y como tal, en esa declaración... Espere, sí. ¿Eso es prueba en este expediente? Está incorporado al expediente la copia del expediente Bien. que eso ha sido solicitado también por la parte querellante. En esa causa, oportunamente la Fiscalía de Instrucción número 9 ordena la realización de la cámara Gesell de la niña, y la niña en cámara Gesell corrobora uno de los hechos que han sido imputados, que es la amenaza de muerte, ¿no es cierto? Que dice que antes de irse a la casa la iba a matar, y que fue llevada por su padre bajo el pretexto de que le iba a comprar un teléfono celular y otras cosas más, a un lugar donde había una mujer que actualmente sería la pareja del señor Sotelo y abogada de él, que lo representaba en un primer momento en esta causa, y otra persona más de sexo masculino, y que el padre le dijo que para que le compre las cosas tenía que hablar mal de la madre. Ella que así lo hizo, pero rompe en llanto en la cámara Gesell explicando de que ella no quería hablar de la madre, sino que era motivo de esto que había hecho el padre, ¿no? Eso es importante. Entonces me parece que es imposible soslayar, señor juez, este vínculo que hay con la niña. Entiendo de que todo esto sumado al informe psicológico, al estado de vulnerabilidad que expresa la pericia psicológica, el informe psicológico del imputado, el informe psiquiátrico del imputado, todo eso debe ser valorado como un elemento importante para que, llegado el momento, necesitar, porque el entorpecimiento de investigación no únicamente se circunscribe a esta etapa, sino a todo el proceso penal, y es importante mantener incólume las declaraciones testimoniales, sobre todo de la víctima, ¿no? Además de esto, señor juez, también debo mencionar la declaración del personal policial, Arévalo Fabián Jesús, también cuenta en las actuaciones. Él informa que al momento que se ordena la detención del señor Sotelo por la Fiscalía, y al momento de llevarse a cabo la medida, ¿no es cierto?, o de intentar llevarse a cabo la medida, el señor Sotelo, conociendo la medida ordenada por la Fiscalía, obstaculizaba el procedimiento ocultándose en domicilio de personas conocidas. En función de eso se requirió medidas de allanamiento, los cuales también los 4 resultaron infructuosos. Luego se presentó espontáneamente con abogado
Pero también es importante resaltar, señor juez, que en la causa obra una imagen, una captura de imagen, en la cual ha salido en las redes sociales, sobre todo el señor Andrada, que es periodista, una comunicación a él diciendo que el señor Sotelo se iba a presentar el lunes o martes con el abogado, lo cual así fue, pero sí tenía todas las garantías de que él no iba a ser detenido. Entonces, en función de todas estas circunstancias, es que esta Fiscalía, valorando todos estos elementos de manera conjunta, no de manera aislada, creo que hay elementos suficientes para ordenar, para dictar sobre su mejor criterio esta medida, y sobre todo teniendo en cuenta los compromisos que ha asumido el Estado argentino en materia de violencia contra la mujer, ¿sí? Sobre todo en materia de acometimiento de índole sexual, y compromisos tanto a orden nacional como internacional. En función de todos estos elementos, señor juez, es que voy a solicitar que se le dicte la prisión preventiva al señor Sotelo por los delitos que ha sido intimado y que usted oportunamente ha hecho mención. Es todo, señor juez. Muchas gracias. Doctor Vélez, como presidente. Gracias, señoría. Bueno, desde ya comparto todo y cada uno de los argumentos vertidos por el señor fiscal. En honor a la medida voy a tratar de referirme sobre algunos puntos que por ahí el fiscal no haya tocado para evitar reiteraciones innecesarias. Creo que el señor fiscal ha hecho un análisis pormenorizado de la causa, concienzudo, que abona la postura a la cual adhiere esta defensa de esta querella, en cuanto a que la necesidad de la medida de coerción se mantenga, se dicte la prisión preventiva del imputado. En tal sentido, considero que están reunidos claramente los presupuestos que establece la ley adjetiva en el artículo 292 del Código de Procedimientos Penales de la provincia. Evidentemente, como dice la Fiscalía, existe un peligro procesal concreto, incluso demostrado, como lo dijo la Fiscalía, en el hecho de que el señor Sotelo se permaneció prófugo de la justicia, y en este derrotero de que eludió el cumplimiento de la orden judicial, más allá de que luego se haya presentado, existen las publicaciones que aludió el señor fiscal, incluso videos donde se lo puede ver al señor Sotelo realizando este tipo de aseveraciones de que se iba a prestar solo si tenía la garantía de que no iba a quedar detenido, una suerte de chantaje a la justicia, realmente insólita en la experiencia que tiene este profesional. No he visto una situación de esta naturaleza, de que un detenido pida garantías de no quedar detenido. He visto que se pidan garantías para que haya un trato imparcial, pero no de que no quede detenido. Es realmente insólito. En tal sentido, y en esto quiero poner de resalto, como bien lo ha dicho el señor fiscal, el Estado argentino ha suscrito convenios internacionales, a saber, Belén do Pará o la Convención para erradicar la violencia contra la mujer, donde ha asumido el compromiso de evitar que este tipo de situaciones se perpetúen en el tiempo. Y las horas que vivió mi cliente durante el tiempo que Sotelo estuvo prófugo fueron de zozobra y de terror, de lo que dan cuenta las experiencias psicológicas ya de que el temor fundado que tenía la víctima, y que tenía incluso hasta la propia hija del señor Sotelo, de que tomara represalias en contra de las mismas por lo declarado tanto en esta causa como en la otra causa que está incorporada como prueba, y en la cual tuvo plena participación el señor Sotelo al ser querellante particular en la Cámara GESEL, a la cual aludió la Fiscalía. Creo que es cumplir con las obligaciones internacionales que el sistema judicial catamarqueño le brinde las garantías tanto a la víctima, o sea, a la señora Cabana, como a su hija, de que no van a estar sometidas a esta situación, y que a la vez, como dijo la Fiscalía, es necesario asegurar que, ante el hecho de que claramente el imputado conoce
todo y cada uno de los movimientos, de los lugares que frecuentan, tanto la víctima como su hija, que son testigos relevantes de la causa, pueda llevar a que el mismo tome represalia o intente obtener alguna declaración distinta a la que ya declararon en el marco del presente proceso. Con relación a las circunstancias que se acreditaron en el expediente con relación a la participación del imputado en los hechos, creo que la Fiscalía ha expresado claramente los elementos probatorios, pero es de relevancia resaltar las posiciones exculpatorias asumidas por el imputado. Como bien lo dijo la Fiscalía, declaró en 2 ocasiones. En una de las declaraciones, más allá de ponerse como víctima y simplemente defenestrar a la víctima, en cuanto a sus condiciones morales o sexuales, durante su primera declaración, ya en una segunda declaración habla sobre 2 supuestas posturas defensivas que van íntimamente ligadas supuestamente en relación a sus dolencias psicológicas o físicas, que hacen a una supuesta impotencia funcional o de fuerza para poder someter a la víctima en un hecho de acometimiento sexual o de privación de la libertad, y una impotencia sexual supuestamente que le hubieran impedido tener una relación sexual como la que se le endilga en la atribución de los hechos por parte de la Fiscalía. Las circunstancias han sido descartadas por las pericias médicas como por las pericias psicológicas. Incluso creo que cobra suma relevancia la pericia psicológica si se la conjuga con la pericia médica. La pericia médica dice claramente que el señor tiene una capacidad funcional normal y deja supeditada el tema de la impotencia sexual a lo que se establezca en una pericia psicológica o psiquiátrica. Diciendo que las lesiones en lo que hace a lo físico no se advierte ningún tipo de circunstancia que haga disminuir la capacidad sexual del imputado. Y en la pericia psicológica creo que, como digo, conjugándola con la pericia médica, es de suma relevancia que se da por claro que incluso el imputado intentó simular. La perito lo deja claro en el informe psicológico realizado a Sotelo Delgado, que en el primer de las entrevistas dice que refirió que supuestamente no podía permanecer sentado más de 20 o 30 minutos y que siempre se paraba, porque supuestamente la dolencia que tenía le impedía hacer eso. Y en su momento, cuando se hace la segunda entrevista, estuvo sentado más de 1 hora y media sin manifestar molestia alguna. Eso lo pone de resalto la perito psicóloga oficial, dando cuenta de la intención de simular por parte del señor Sotelo Delgado. Bueno, de hecho lo tenemos sentado acá hace un buen rato sin que haya manifestado las molestias físicas que supuestamente aducía cuando se le realizaban las pericias. Creo que claramente eso, ambas pericias, la médica como la pericia psicológica, echan por tierra la posición exculpatoria del imputado en cuanto a su supuesta imposibilidad de cometer el hecho por no tener capacidad sexual o por no tener capacidad física. Incluso esta querella ha planteado en su momento y ha presentado prueba de que el señor Sotelo incluso hasta desarrollaba actividades físicas de alto rendimiento en nuestro espejo de agua, el líquido fluvial, realizando actividades de natación o de biatlón o triatlón, en la cual aparece junto con otras personas realizando ese tipo de actividades, como así también manejaba motocicletas de alta cilindrada, cuyo peso requiere una fuerza física necesaria como para poder dominar un vehículo de alto peso. Fotografías también levantando animales, unos perros de su hija, también un peso ostensible. Se ha presentado por parte de esta querella las constancias de peso por parte de las veterinarias que hablan de que son animales, si mal no recuerdo, pesan cerca de 27-30 kilos, lo cual echa por tierra toda esta supuesta falta de fuerza que trata de aducir para decir que el hecho habría sido imposible de que ocurriera como lo describe la acusación en auto. Por lo cual creo que tanto desde el punto de vista de la prueba, en cuanto a que el hecho está debidamente acreditado con el grado de probabilidad necesaria
se encuentren cumplidos los recados del 292, como así también en cuanto a la pena culminada en abstracto y que desde por sí ya es una pena alta la que establece este delito, imposible de que sea una pena de ejecución condicional, como así también por el riesgo de fuga y por el peligro de que pueda entorpecer la investigación, como ya lo intentó hacer en otro momento. Por lo cual solicito se confirme la prisión preventiva que solicita la Fiscalía y esta querella también la solicita. Nada más, señor juez, muchas gracias. Muchas gracias. Doctor, ¿se quiere agregar algo? Sí, voy a agregar algo con respecto, me adhiero a lo que establece el Ministerio Público Fiscal y el doctor Vélez. Voy a decir que también otra de las pruebas obrantes en la causa es el registro que se hizo en la casa, donde denotan claramente que la víctima no tenía ninguna posibilidad o posibilidad alguna de poder escaparse, salir o pedir auxilio ante los hechos que están denunciados. Por otra parte, claramente, después que el doctor Vélez hace mención de los 30 minutos que no pudo el imputado estar sentado en la pericia médica, o casualidad, el imputado se dio cuenta que se tenía que levantar en este acto. Nada más. Muchas gracias, doctora. Breve, traicionó el subconsciente, ¿verdad? Pero ¿le puedo pedir un pequeño cuarto intermedio que necesito pasar el baño? 5 minutitos, por favor, 5 minutitos, si están de acuerdo. El que me falta con nada soy yo, no. Pero ¿dónde queda el baño, Por doctor? favor. ¿Dónde queda el baño? Gracias, su señoría. Bueno, efectivamente, siendo la oportunidad del artículo 292 del Código Procesal, procedo por este acto a contestar el traslado en relación a lo manifestado por el Ministerio Público y por la querella, solicitando desde ya se disponga el inmediato recupero de la libertad en relación a mi pupilo en función de las consideraciones de hecho y de derecho y la valoración probatoria que voy a efectuar a continuación. Su señoría, oído que fuera lo manifestado por parte del Ministerio Público y la querella, advierto desde ya una clara parcialización procesal en relación a la valoración de la prueba, cómo esto es valorada y cómo esta es mencionada, advirtiendo severas y flagrantes omisiones que desde luego benefician la posición exculpatoria de mi cliente y que fundamentan lo que solicito por este acto, reitero, el recupero de la libertad. Como primer medida, su señoría, advierto que entre la confirmación de la detención efectuada anteriormente y la presente audiencia, nos encontramos seriamente distantes de haberse corroborado, comprobado o mayormente acreditado los delitos que son endilgados a mi pupilo. Muy por el contrario, advierto que entre aquel momento y este nos encontramos en una situación de duda que entiendo que es prácticamente insuperable y entiendo que en estas condiciones no nos encontramos ni someramente en posibilidades de que la causa sea elevada a juicio. Y lo voy a explicar por qué. En esta causa, su señoría, si analizamos las acusaciones por los 4 delitos que usted previamente ha intimado o ha mencionado en relación a mi pupilo, advertimos lo siguiente. Esta defensa se encuentra en una labor titánica, en una labor bastante compleja, en función de que la acusación que se formula a mi cliente en el hecho nominado primero refiere solamente desde el punto de vista temporal un mes. Menciona que el supuesto abuso sexual fue en el mes de septiembre, no tiene fecha, y que habría sido en un horario aproximadamente la tarde-noche, si no me falla la memoria, un horario sería las 20 horas. ¿Por qué digo esto, su señoría? Porque en función de este hecho intimado, nominado número 1, es que mi pupilo ejerce su derecho de defensa material. Es decir, conocedores de la cuestión del género, entendemos perfectamente que somos nosotros los que tenemos que demostrar la inocencia, más allá del estado de inocencia que está previsto en el artículo 18 de la Constitución, artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y demás convenciones con
jerarquía constitucional de nuestro país. No obstante, entendiendo esta cuestión, somos nosotros los que tenemos que demostrar la imposibilidad material de que haya sucedido este delito. Y tenemos que entender también que la prueba, así como esto se trata de una cuestión histórica, tiene que ser valorada en función de ciertas circunstancias que también advierto que han sido omitidas. Volviendo a esto, su señoría, ya manifesté cómo fue la acusación del supuesto abuso. En relación a esto, mi pupilo se defendió en 2 ocasiones, ejerciendo su derecho de defensa material. Adviértase que en la primera ocasión que él tuvo para declarar lo hizo, en ningún momento se abstuvo ni tuvo una conducta, digamos, de evadirse o de desperdiciar la oportunidad de defenderse. En ambas ocasiones manifestó con esta dificultad que ya dije antes, de que no posee fecha la acusación, sino que posee solamente un mes, septiembre del 2019, él manifestó la imposibilidad de que este delito haya sucedido, en función de algunas circunstancias. En primer lugar, en ese horario, mi pupilo siempre lo hizo trabajando en la peluquería en compañía de su hermano. Me estoy refiriendo particularmente al mes septiembre del 2019. Siempre lo hizo trabajando en ese horario de las 20 horas, 20, 30 horas. Siempre estuvo trabajando. No hubo momento en el que no haya estado trabajando. Es decir, no se ausentó por ninguna circunstancia, porque es un horario plenamente comercial. Dan fe de esto, su señoría, los distintos testimonios que nosotros hemos llevado ante el señor fiscal. Si no me falla la memoria, perdón que no tengo el expediente a mano, nosotros hemos ofrecido... Gracias, doctor. No importa, la buena fe amerita que usted me dice que hay testigos. No, quiero... Manifestaron que estuvo trabajando siempre en ese horario. Sí, no importa los apellidos, porque lo va a poder corroborar usted, su señoría, pero en ocasión de ofrecimiento de prueba del suscripto, he ofrecido declaración testimonial de entre 6 y 8 personas. De esas 6 u 8 personas que he ofrecido, la Fiscalía, por cuestión de cronograma, de agenda, de tiempo, solamente ha tomado testimonio a 4 personas, si no me fallan las memorias. Sí. Solamente se ha tomado 4 personas. Una de las personas pendientes, su señoría, es la actual pareja y ex abogada en esta causa del señor Sotelo, a quien el suscripto ha reemplazado. Que, si no me falla la memoria, el señor fiscal ya la eximió, previa manifestación del imputado, del secreto profesional. O sea, ya está eximida del secreto profesional, puede declarar a esta persona. No obstante, hasta la fecha no ha declarado. Este testimonio, que es importante, aunque no se ha tomado aún, es de relevancia para que manifiesten cuestiones íntimas. Me refiero a cuestiones íntimas de la sexualidad. Cosa que no ha sucedido por cronograma de la Fiscalía. Yo entiendo que tiene muchas causas y mucho trabajo. Pero los otros testimonios dan fe de que en 2019, 2020, 2021, descontando obviamente los periodos de pandemia y cierre y todo lo demás, el señor Sotelo siempre estuvo trabajando en la peluquería. Esa sería la primera imposibilidad de la ocurrencia del delito manifestada por el señor Sotelo en la declaración de imputado. También hay otra imposibilidad, su señoría. La imposibilidad material viene también dada por la condición física y de salud del señor Sotelo, que esta defensa lo ha demostrado cabalmente y que no ha sido contrapuesto ni por el Ministerio Público ni por la querella, ni siquiera ha sido mencionado. Manifestó el señor Sotelo en su declaración de imputado que es imposible que él pueda someter físicamente a la presunta víctima en relación a su estado de salud, que posee
serias lesiones en su columna vertebral, que a su vez, desde el punto de vista emocional, poseen no una incapacidad sexual o una disfunción sexual plena, sino una dificultad sexual, lo cual significa que puede mantener relaciones sexuales solamente en cierto contexto, que no sea de estrés, y solamente en determinadas posiciones en las cuales puede tener una erección firme. En ningún momento, ni el señor Sotelo, ni el suscripto, han manifestado que tenga una impotencia sexual total. Lo que se ha dicho es que en las condiciones en que está acusado el señor Sotelo, que según la denuncia y que según la acusación dice que la sometió físicamente para tirarla al suelo, para quitarle su pantalón, para quitarle su ropa íntima, su ropa interior, para posteriormente a ello, en la parte superior, o sea, él estando arriba de ella, accederla carnalmente, es imposible en esas circunstancias, en esas condiciones, con ese desempeño de fuerza física, que haya podido acometerse. ¿Por qué? Por lo físico, porque no posee fuerza, y en comparación a la señora Cabana, él no posee una potencia física superior, ni tampoco desde el punto de vista sexual, que en un contexto de violencia, de estrés, de grito, de insulto, él pueda llegar a mantener una erección firme que permita una penetración. Eso es imposible, ese es el motivo de la defensa y eso es lo que manifestó el señor Sotelo. Vamos a la prueba, su señoría. La Fiscalía y la querella asientan su postura con respecto al hecho nominado primero, aduciendo pericia, primero la denuncia. Reiteremos, señoría, que la denuncia es simplemente una noticia crímine y no es un elemento de prueba, por lo cual entiendo que no debería ser valorado en esta instancia. Posteriormente no hubo manifestaciones de la víctima. Los testimonios que refieren con respecto al supuesto hecho nominado primero, ni los testimonios de los padres de la víctima, que obviamente son testigos de abono y así deben ser valorados, como de esta amiga, señora Cabrera, si no me falla la memoria, amiga, compañera de universidad, que son dichos de dichos, es decir, testigos de oída, porque completamente indirecto, porque nada presenciaron y nada vieron, no pueden tener un valor superior si lo contrastamos con las pruebas que se omitieron valorar. Su señoría, desde el primer momento, el suscripto le presentó a la Fiscalía certificado de discapacidad. El señor Sotelo, independientemente de las palabras y independientemente de la retórica que se quiera emplear, el suscripto defensor en 2 ocasiones adjuntó a este legajo el certificado de discapacidad del señor Sotelo. El certificado de discapacidad del señor Sotelo, permítame la obviedad, ha sido efectuado por un organismo público, Ministerio de Seguridad de la provincia, Jefatura de Policía de la provincia, previa realización de variadas juntas médicas para establecer el estado de salud del señor Sotelo. Está dispuesta por resolución Jefatura de Policía y como tal es un instrumento público que da plena fe. Me refiero a la situación de baja. El certificado de discapacidad del señor Sotelo, emitido por el Ministerio de Salud de la provincia, plenamente vigente, que no está arguido de falso y que es un instrumento público, da plena fe del estado de discapacidad del señor Sotelo. Entre paréntesis, su señoría, no estamos hablando de una persona común y acá nadie puede discutir el certificado de discapacidad y lo que ello da fe en relación al señor Sotelo. Su señoría, recuerdo y recordemos la plena vigencia en nuestro país de la Convención de Naciones Unidas sobre las personas con discapacidad.
Hay una convención internacional de personas con discapacidad que ha sido ratificada por nuestro país, que tiene jerarquía constitucional, tiene jerarquía de derechos humanos y que establece cómo debe ser el tratamiento procesal y eventualmente penitenciario de las personas con discapacidad. Todo eso hasta el día de la fecha no se viene cumpliendo ni se viene respetando, su señoría. El certificado de discapacidad, junto en 2 ocasiones por mi parte, parece que no ha sido atendido. Y la junta médica que se reunió a ver esto, parece que se traspapeló porque no lo vieron el certificado de discapacidad. Estamos hablando de un instrumento público que da plena fe. ¿Usted lo tiene ahí? Por supuesto, está junto al expediente en 2 ocasiones el certificado de discapacidad. Inclusive, el señor Sotelo, en las condiciones de detención que tiene actualmente, está sufriendo severos perjuicios físicos, perjuicios de su salud. No puede ni siquiera dormir en las instalaciones del servicio penitenciario, porque el servicio penitenciario carece de las condiciones para atender a una persona con su problema de salud. No es suficiente. Muy bien. Lo que tengo en mi mano, su señoría, son sendas historias clínicas del señor Sotelo, que están adjuntadas a este expediente. Estas son mías. No, pero quiero ver. Pero primero me voy a referir y después se las paso. Su señoría, acta de junta médica que está agregada al expediente 4 de diciembre del 2009. No voy a referir solamente a algunas cuestiones puntuales, no voy a referirme a todo. Dice, 4 de diciembre del 2009, otorgar incapacidad del 70% según tabla de evolución de incapacidades laborales, decreto número 659 del 96. Incapacidad total y permanente. Estoy hablando del 2009, su señoría. Diagnóstico. Fractura apófisis trans L2, que se refiere a la columna. Lumbalgia postraumático. Diagnóstico codificado F5, F3, L5-3. Eso se está refiriendo a las vértebras de la columna, como todos los que estamos presentes sabemos. Tengo informe de fecha 15 de septiembre del 2009 del jefe de sanidad policial D5, comisario Pedraza, el cual manifiesta que a la fecha ya se realizaron juntas médicas, se recibieron placas radiográficas, por lo que completado con los certificados médicos psiquiátricos, dice: 1. Presenta secuelas, lesiones óseas sufridas por el accidente. 2. Pérdida de chances laborales. 3. Tiene incapacidad total para la función policial, valorada en un 80% de su BOT. Continúo, su señoría. En fecha 18 de octubre del 2010, el doctor Alfredo Corpasi manifiesta puntualmente, esto fue manifestado por el imputado en su defensa material: paciente que en acto de servicio en un operativo comandando su unidad motorizada es embestido por un delincuente que intentaba escapar de la policía, impacta con el cabo Sotelo Delgado, produciéndole múltiples traumatismos físicos y emocionales. Me estoy refiriendo a lo físico, su señoría. Múltiples traumatismos físicos. 2010. 2011, en idéntico sentido, el doctor Corpasi manifiesta lo mismo. Lo que quiero marcar es la cronología, su señoría. Informe psicológico, no me interesa en este momento. El doctor Lorenzo, especialista en medicina del trabajo, el 27 de octubre del 2011 manifiesta: certifico que el señor Sotelo Delgado, cuadro de lumbociatalgia
crónica, postraumática, con intenso dolor e impotencia funcional. Firmado doctor Arturo José Lorenzo, especialista en medicina del trabajo. 2011. 2008 el accidente, 2009, 2010, 2011. Recordemos que el hecho nominado primero es septiembre del 2019. No fue la denuncia fue en el 23, en febrero del 23, pero el hecho supuestamente fue 4 años antes. Continúo, señoría. Historia clínica. Doctor, no alcanzo a... Estrés postraumático agudo, ansiedad, compulsivo, crisis de pánico, accidente de trabajo. 2012. Igual lo tengo marcado, señoría. 2012. Del doctor Alfredo Corpazzi, jefe del servicio de psiquiatría del Hospital San Juan Bautista. Sufre traumatismos físicos y psíquicos. Traumatismos físicos y psíquicos. El doctor Corpazzi también manifiesta en historia clínica del 6 del 2 del 13, 6 de febrero del 13, paciente con secuelas físicas. Paciente con secuelas físicas, de nuevo. Abril de 2013. Paciente con secuelas físicas. 2013. Secuelas físicas, 2013. Y así, su señoría, sin ánimo de ser reiterativo, pero lo tengo marcado, sufre trastornos físicos. 2014. 2014, 2015. Acá tengo a todas, señoría, marcadas. Pero voy a ir a lo último, porque está toda la cronología de las lesiones físicas y de la dificultad física, señor Sotelo, está todo cronológicamente, cada 3, 4 meses, 5 meses, están todas comprobadas. Pero lleguemos al 2019. Supuestamente en el 2019 fue este hecho nominado primero. La historia clínica, su señoría, de fecha 23 de marzo del 2019, firmada por la doctora Alejandra Vera Arauz, dice claramente: trastornos psíquicos y físicos con secuelas severas, dice. Enfermedad actual, trastorno por estrés postraumático, tratamiento de ansiedad y pánico severo, evolución y tratamiento psicotrópico Atenix, clonazepam, 4 por día. Continúo, su señoría. El 13 de junio del 2019, de nuevo por la doctora Alejandra Vera Arauz, dice claramente: paciente que sufrió accidente por atropellamiento en accidente de trabajo con trastornos psíquicos y físicos con secuelas severas. Continuamos, señoría. Conclusión clínica: discapacidad del 85%. Shock postraumático. Pronóstico crónico. Esa es la última del 2019, su señoría, que obviamente al ser otorgada por un lapso de 90 días, es decir, 3 meses, estaría en vigencia en septiembre del 2019, fecha en la que supuestamente fue. Después tengo historia clínica, su señoría, ya un poco más reciente, de octubre del 23, firmada por el doctor Sonny Brice, que dice sucintamente: paciente con antecedente politraumatismo, pérdida de equilibrio, cefaleas constantes, sensación de estar en el aire, de pisar algodón, cansancio, fatiga y agotamiento, dolores musculares, depresivo,
trastorno neurovegetativo. Pero fíjese, su señoría, la prescripción del doctor Brice. Cuando prescribe medicamento, en el punto D, el doctor Brice le recomienda al paciente Sotelo actividad física. Pero la actividad física en carácter de rehabilitación. No es porque el señor Sotelo tenga que ir a competir un triatlón, eso es totalmente lejano. Ninguna prueba hay de triatlón acá, ¿no? Es simplemente una manifestación. Pero el doctor Brice le recomienda al señor Sotelo que realice actividad física. ¿Para qué? Para bajar de peso, para mejorar su estabilidad, para mejorar su condición traumatológica. Gimnasia y otros. Y psicoterapia individual. Por todo lo planteado, el asistido tiene una incapacidad total y permanente del 80%, señoría. Hay más historia clínica, su señoría. Y también está la resolución de jefatura de policía, en la cual se considera que el cabo Leonardo B. Sotelo Delgado, por acto de servicio, se le da la baja. Toda esta prueba, su señoría, desde luego, debe ser contrapuesta con el informe de la Junta Médica que obra en la causa. Ante las manifestaciones formuladas en este sentido por el señor Sotelo Delgado en sus declaraciones de imputado, la Fiscalía dispuso continuo realizar Junta Médica, lo cual obviamente era de nuestro interés. Lo que no sabíamos es que íbamos a tener las dificultades que tuvimos. Porque basta la simple lectura y basta un simple acto de lógica para entender que el certificado de discapacidad y las historias clínicas y todo lo demás que obran en el expediente se basan o son consecuencia de los estudios médicos realizados con anterioridad. A nadie se le ocurre que puedan dar un certificado de discapacidad o que se pueda hacer una historia clínica si no se cuenta previamente con los diagnósticos por imágenes que se han requerido. Desde luego no se le puede exigir a mí ni al señor Sotelo que tenga guardadas todas las placas radiográficas que se han hecho en su momento. Para eso justamente están los instrumentos que dan fe de que eso existió y que se realizó en base a eso. Ah, bien. La Junta Médica dictamina en un primer momento, su señoría, que el señor Sotelo no posee discapacidad física, teniendo el certificado de discapacidad otorgado por el Ministerio de Salud de la provincia. Dice que no posee discapacidad física. El suscripto impugna ese certificado, ese informe, ese dictamen, por la falta de valoración de todo lo que hay en el expediente, particularmente a algo de lo que hice referencia recién. No obstante, la Junta Médica establece que para dar un diagnóstico, para dictaminar correctamente, requiere 2 resonancias magnéticas de columna y un electromiograma para medir la fuerza del imputado Sotelo. En relación al electromiograma, la contestación, porque recién se consiguió turno, creo que está hace 2 semanas más o menos, pero hubo muchos feriados, qué sé yo. Hasta el día de la fecha la Junta Médica no expresó nada con respecto al electromiograma. Con respecto a la resonancia de columna, la Junta Médica oficial dice que no advierte lesión. Muy bien. No obstante, el suscripto colocó perito de control en ese momento al doctor Ubay. Y entiendo que estos estudios médicos son objetivos, son objetivables. Por el contrario, el doctor Ubay expresa claramente, si se me permite, su señoría. Sí, se le permite, porque a la fiscalía también se le permitió leer. Perdón que no encuentren al archivito. Mire lo que presenta su señoría. Está en el expediente también. Está en el expediente, su señoría, está agregado. Pero ninguna de las partes lo mencionó. Solamente hicieron referencia parcializada.
Dice, para responder la pericia se utilizó el método de inspección corporal y la valoración de las resonancias magnéticas requeridas por la Junta Médica, más documentación obrante del expediente, tales como certificado de discapacidad, historia clínica y demás documentación. Consulta por disminución de fuerza en miembros superiores y parestesia que manifiesta el paciente. Al examen físico se observan disminución de la fuerza y parestesia en manos. Se solicita RMN, columna cervical y columna lumbrosacra, donde se observa en columna cervical hernia de disco C4, C5, C6 y C6, C7 y oncoartrosis y resonancia de columna lumbrosacra con hernia discal L5, S1, por lo que a nivel cervical sería causal de la disminución de las fuerzas y parestesias. Las hernias discales cervicales, igualmente los miembros inferiores, la disminución de la fuerza de los miembros sería causal de esta. Por lo que no podría someterse a algún peso. El paciente necesita tratamiento urgente, por lo que su patología le está produciendo dolores no tratables donde está alojado sin tratamiento alguno. Punto solicitado por la Fiscalía. A. El paciente actualmente, en razón de que se encuentra alojado en servicio penitenciario, sin tratamiento adecuado y medicación limitada, sin acceso al bienestar general, por ejemplo, cama adecuadamente, almohada, baño, implican un deterioro progresivo en la salud física. Punto B, politraumatismo, la causa del politraumatismo en el año 2008. Punto C, para tolerar dolor de espalda cervical y de sus extremidades en razón de la discrecionalidad de la guardia de medicación. D, no realiza actividad física que implique impacto. Reitero, D, no realiza actividad física que implique impacto sobre sus articulaciones desde el momento del accidente del 2008. No puede estar alojado en dependencia policial ni servicio penitenciario por poseer carnet de discapacidad psiquiátrica por este postraumático. F, ratifico punto E. Después su señoría responde los puntos solicitados por la defensa. Yo pedí ampliación de los puntos de pericia y el señor fiscal los otorgó. En el punto A, en función de las historias clínicas revisadas por el periodo 2019-2020, que son la fecha del hecho nominado primero y el hecho nominado segundo, surge que poseía lesiones en la columna vertebral compatibles con los estudios realizados recientemente y con el certificado de discapacidad. ¿Qué es lo que está diciendo el doctor Ubay? Que conforme a todo lo que ya manifesté antes y los estudios pedidos por la Junta Médica, reitero, esto es en base a la resonancia magnética, a esta fecha no estaba el electromiograma, son compatibles con el certificado de discapacidad de los estudios médicos. B, en función de lo señalado en el punto anterior, historia clínica y resonancia, el paciente habría padecido de disminución física en relación a una persona de idéntica edad, estatura y peso en buen estado de salud. O sea, el señor Sotelo, en relación a una persona de su misma edad, que tiene como 49 años, tiene 49 años de su peso y estatura, está disminuida. Tomando en cuenta los estudios realizados y obviamente las causas de los informes psiquiátricos que dan cuenta del estrés postraumático, es posible la existencia de disfunción eréctil, no impotencia sexual, disfunción eréctil y dificultad para mantener una erección firme. Las historias clínicas y certificados de discapacidad son compatibles con la patología del señor Sotelo. Voy a continuar, su señoría. Quiero hacer una aclaración. Todos los estudios médicos se han realizado a instancias de la defensa. La defensa ha conseguido los turnos, ha pagado los estudios en privado para tratar de acortar los plazos de alguna manera que tenía la Junta Médica. Porque si hacíamos los estudios por medio del San Juan Bautista, no íbamos a volver locos esperando, no íbamos a resolver nunca esto. De hecho, el suscripto defensor consintió la continuidad de la investigación y la continuidad de la detención para que el señor fiscal tenga los elementos suficientes para valorar, no obstante el resultado de lo que ha manifestado actualmente, antes de solicitar la prisión preventiva. Yo he consentido el plazo
para que se puedan hacer todos estos estudios. Continúo, su señoría. Con el electromiograma realizado, que hasta el día de la fecha la Junta no se ha pronunciado, esta defensa con esos estudios lo ha remitido a médicos particulares para que lo analicen. Así consta en el expediente el informe realizado por el doctor Pedro Medina Vázquez. Clasificación, ortopedia y traumatología, trastorno de la columna. Descripción. Síndrome vértebro-basilar, refiere mareo, vértigo, cervicalgia, déficit de fuerza de nivel C6, C7, reflejos normales, déficit sensitivo del mismo territorio, resonancia, hernia de disco cervical C6, C7, lumbociática bilateral, importante lumbalgia que dificulta el examen clínico y la deambulación. Resonancia magnética, discopatía L5S1. Evolución. Debe realizar rehabilitación y kinesiología. No puede realizar fuerza con miembros superiores y a expensa de columna cervical y lumbar sobre todo. Firmado, doctor Pedro Medina Vázquez, 14 de junio del 24. Doctor, le quedan 10 minutos Bueno, ya termino, su señoría. para ser parejo con todos. Yo creo que este punto está más que claro, doctor, la postura que Quiero presentar. mencionar una sola cosita, si la encuentro, pero me parece que no la voy a encontrar. Pero ya voy terminando, señoría. Bueno, en definitiva, pretendo que todo esto sea valorado, todas estas historias clínicas, certificados de discapacidad, estudios médicos que no han sido referidos, que dan acabada cuenta, su señoría, del estado de dificultad física del señor Sotelo. O sea, es imposible que él haya podido someter físicamente a una persona en sus condiciones de salud. Y mucho más difícil es que haya podido lograr una erección en ese contexto y en ese estado de dificultad. Es absolutamente improbable, es absolutamente imposible. Y ninguna de las pruebas de cargo sirve para demostrar lo contrario, su señoría. Ninguna de las pruebas de cargo. Y reitero, su señoría, estamos hablando de una persona con discapacidad, con certificado de discapacidad, que no ha sido arguido de falso y que tiene plena vigencia, y toda la historia clínica dan fe de ello. El estado de probabilidad ni someramente se encuentra presente. En esta instancia, su señoría, siendo la instancia de valoración del mérito de la causa, debería existir una preponderancia de pruebas positivas sobre las negativas. Y entiendo que eso no sucede. No sucede ni cuantitativa ni cualitativamente. Entiendo que se trataría del aprovechamiento de una cuestión de género para que mantenga el estado de detención, el estado de prisión del señor Sotelo. Su señoría, contextualizando la causa, que se refirieron al otro expediente, si contextualizamos los hechos, su señoría, como lo manifestó mi pupilo en la declaración de imputado, no podemos menos que obviar que se trató de una situación de separación, de divorcio, de separación entre las partes, en términos conflictivos, con una situación de quién se quedaba con los bienes y quién se quedaba con la casa. El señor Sotelo voluntariamente, y no a requerimiento de la Fiscalía, en la primera declaración de imputado entregó voluntariamente su teléfono celular. Hasta el día de la fecha no están hechas las desgrabaciones, ni ha sido convocado este defensor a participar de la misma. Está el teléfono celular para ser peritado y para ser extraídas todas las comunicaciones, aunque todavía no está. Eso lo hizo voluntariamente el señor Sotelo.
Ahí hay comunicaciones o mensajes que Por supuesto, ahí están redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, texto, llamada, ahí está todo, su señoría, ahí está todo. En este contexto de divorcio, separación conflictiva, en la fecha de febrero del 2023, que es cuando se originan todas las causas, a raíz de la violencia física que sufrió el señor Sotelo por parte de la señora Cabana, es que él hace la denuncia. Cuando él efectuó la denuncia, al mismo tiempo que estaba haciendo la denuncia, estaba siendo llamado y recibiendo mensajes de su ex suegra, es decir, de la madre de esta señora presunta víctima, pidiéndole explicaciones de por qué estaba denunciando y que no haga denuncia. Cuando el señor Sotelo hizo la denuncia, inmediatamente al día siguiente le hicieron la denuncia a él por estos abusos sexuales, privación de la libertad. Obviamente todo con fecha para atrás, antedatada, porque nada fue actual, todo fue pasado. Recordemos, su señoría, que a la fecha de los supuestos hechos nominados primero y segundo, ellos estaban casados. Pero no solamente tenemos que valorar los testimonios, si valoramos también la prueba documental obrante en el expediente, mensajes por Facebook, por Instagram, todo el mundo habla de una relación completamente normal entre dos personas. Jamás se visibilizó una situación de violencia, ¿no? Si vamos a un punto de vista lógico, desde el punto de vista psicológico y lógico, una persona que padeció violencia física, violencia emocional, violencia sexual, difícilmente pueda estar realizando viajes, vacaciones, compartiendo, todo lo cual dan cuenta los testigos que presentó mi parte y las pruebas que están en el teléfono celular y las capturas de pantalla y todo lo demás. Recordemos, 2019, 2020, y estas pruebas son de esa fecha y posteriores. Inclusive, como lo manifestó el señor fiscal, pero con una tónica inversa, está el testimonio del señor que fueron de viaje a buscar un Ford Falcon a Córdoba, que fue un mes después del supuesto abuso. Y viajaron y la pasaron bien, y estuvieron en hotel, y salieron a cenar, y compartieron cerveza, y se volvieron juntos. Y después para el mundial, y después para la pandemia. Entonces, se hace confusa la situación de trauma psicológico y del daño psicológico que se manifiesta en el informe psicológico de la víctima, cuando toda la prueba objetivable y objetiva del expediente marca un sendero completamente contrario, señoría. También me voy a referir a una cuestión puntual, al hecho nominado segundo, que sería la privación de la libertad. A pedido de la defensa, el señor fiscal dispuso el registro domiciliario en el domicilio donde convivían las partes de este proceso y que actualmente vive la presunta víctima, sobre la supuesta privación de la libertad. El acta de procedimiento realizada en ese momento da resultado positivo a los pedidos por la defensa. Informa que en la habitación matrimonial, en su momento, donde supuestamente habría sido privada de libertad, hay una puerta de ingreso, pero también hay una puerta-ventana que da hacia el living y que a su vez da hacia la calle. O sea que si estaba encerrada por una puerta, podía salir por la otra. Pero es de aquí que la puerta-ventana que da al living solamente se abre desde adentro, su señoría. Son esas puertas-ventanas que tienen ese pestillo en el medio de plástico que se levanta, que se sube o que se baja. Si está subido está abierto, si está bajado está cerrado. Esa puerta ya estaba cuando fue supuestamente, es decir, ¿qué privación de la libertad puede haber si tenés una vía de salida por un lado o por otro lado? Más, si sos policía,
en ningún momento dijo que se le haya privado de su teléfono celular. Si fuiste privada de tu libertad como funcionaria policial que sos, no atinaste a llamar por teléfono. Reitero, nunca dijeron lo contrario, nunca dijeron que el señor Sotelo la privó de su libertad y la privó de su teléfono celular o de su HT para comunicarse con la policía, para poder ser rescatada. Nada que ver. No existió, no solamente que físicamente tenía otra vía de escape, sino que también contaba con su teléfono celular para avisarle a cualquiera. La querella intentó revertir esta situación presentando una foto de cómo era la casa antes. ¿Sabe cómo era la casa antes, señoría? La casa antes tenía una ventana sin rejas, sin nada. Así que en cualquiera de los dos casos podía salir por la ventana, suponiendo que sea cierto, cosa que no es y que no tiene fecha ni nada, pero suponiendo, podía salir por la ventana, podía salir por la puerta. Yo lo invito a que vean la fotografía de lo que estoy mencionando. Y si ya mintieron una vez, pueden mentir 2, 3, 10. Eso no hay problema. Inclusive, en el acto ese de la inspección ocular, se hizo presente una abogada que no tenía participación en este expediente, manifestando que era parte, que era querellante, qué sé yo. Consultado el expediente suscrito ante el fiscal, veo que no. Se hizo presente en un acto a obstruir el acto, sin necesidad, sin tener participación. Bueno, eso es un dato de color nada más. No hice ningún planteo, ninguna denuncia, nada. Para ir cerrando, señoría, con respecto a las amenazas, el señor Sotelo manifestó que son meramente situación de discusión producto del divorcio que se estaba manifestando y el problema de los bienes. Entiendo que no, en un caso normal no habría pasado más de un cuarto párrafo del artículo 305. Por último, su señoría, quiero manifestar dos cosas. Una, para que proceda la prisión preventiva se tienen que dar simultáneamente los tres requisitos del artículo 292. Así lo dice Cafferata-Nore, así lo dice Zaffaroni, los tres requisitos del 292. Uno, el estado de probabilidad, que tiene que ser superior que para la detención. Dos, la circunstancia de la condena condicional. Y tres, la peligrosidad procesal. Con respecto a la peligrosidad procesal, que era lo último a lo que me voy a referir, su señoría, entiendo que no existe de ninguna manera una situación de peligrosidad procesal. Y voy a manifestar por qué. Primero, acá se hizo referencia a una supuesta evasión, una supuesta fuga por parte del señor Sotelo, pero no se contextualiza. El señor Sotelo efectuó manifestaciones en relación a otro expediente. Me refiero al expediente que se está labrando en la Fiscalía del doctor Costilla, del fiscal Costilla, en el cual se investiga el homicidio o la circunstancia de la muerte del exministro Rojas. En ese expediente, y en relación a ese expediente, el señor Sotelo efectuó manifestaciones públicas por medio de periodistas, en las cuales manifestó que la víctima, supuesta víctima de este expediente, habría intervenido, tendría conocimiento, y que al ser una causa con relevancia política, social, él temía que su detención en este expediente pueda tener vinculación con el otro expediente. En relación a eso es que el suscripto asumió como defensor y yo lo presenté espontáneamente en la jefatura de policía. No hay ninguna evasión, no hay ningún nada. Tiene referencia con otro expediente, no con este expediente. Eso no lo dijeron, lo tengo que decir yo. El señor Sotelo estuvo en la casa de su mamá en ese tiempo y jamás lo fueron a buscar. Hasta el día de la fecha desconozco a dónde se libraron las órdenes de allanamiento. Porque el señor Sotelo estuvo en la casa de su mamá. Yo me entrevisté con él
y jamás lo fueron a buscar. Así que no sé a dónde habrán librado las órdenes. Tercero, no existe peligrosidad procesal, señoría. Primero, una persona con discapacidad, que está comprobada. Segundo, tiene secuelas físicas que son claramente objetivables y comprobables. 3. Desde hace muchos años que no tiene relación ni con la denunciante ni con la hija en común, porque así está dada la relación. Están en un proceso de divorcio que aún no ha concluido, pero en las medidas restrictivas que hay en el juzgado de familia por supuesta violencia familiar, el señor Sotelo jamás incumplió una regla de conducta de prohibición de acercamiento. Él fue excluido en su momento del hogar familiar y desde que fue excluido no tiene ningún tipo de relación con la víctima. Acá en este expediente no hay ninguna prueba de que haya mandado un WhatsApp, un mensaje de texto, un llamado telefónico, por cualquier red social ni nada con la víctima. No hay ningún contacto de ninguna naturaleza. También quiero hacer mención que desde que lo imputaron al señor Sotelo hasta el presente, la única prueba que aportó la querella, bueno, alguna fotografía de un perro, de una moto que no fue valorada por el señor fiscal porque ni siquiera sabe la cara de nadie. Solicité que se secuestre el teléfono celular de la presunta víctima hasta el día de la fecha, nada. Tampoco lo aportan voluntariamente. Entonces esto es un proceso bastante perverso, señoría, porque la defensa se ve en la necesidad de demostrar la inocencia tratándose de una persona discapacitada y mientras tanto del otro lado no hay ninguna prueba, no hay nada. Si así hubiese sido, tendrían que haber llovido testigos, cosa que no sucedió. El único que tiene testigos somos nosotros. Continuando, su señoría, para ir terminando ya. 3 minutos, doctor. Sí, ya termino. La peligrosidad procesal a la que hace referencia mi contraparte son meras suposiciones, se basan en un pronóstico punitivo, que sabemos que es completamente inconstitucional. No tienen referencias puntuales a circunstancias que puedan denostar una peligrosidad procesal por parte del señor Sotelo. En el caso de que se encuentre en libertad, ya ha dado muestra fehaciente. Este expediente, su señoría, comenzó su instrucción en febrero del 2023. Recién se procedió a su detención hace 2 meses atrás. O sea que el expediente, estando en conocimiento del señor Sotelo y habiendo designado otro defensor, tuvo 1 año para obstaculizarlo, su señoría. Si hubiese querido obstaculizarlo, lo obstaculizaba antes. El expediente estuvo abierto 1 año y 2 meses, 14 meses, con pleno conocimiento del señor Sotelo, con designación de abogada defensora, notificado de la pericia psicológica que se le iba a realizar a la presunta víctima, y no hizo nada, no se comunicó con nadie, no obstruyó de ninguna manera, nada hizo, ni se defendió. Y hablamos de peligrosidad procesal. Si se hubiese querido evadir, se hubiese evadido antes. ¿Por qué se va a evadir ahora? No tiene sentido, no tiene lógica, no tiene coherencia. Entiendo que no hay ningún tipo de peligrosidad por su condición física, por su condición psicológica, por su condición de persona discapacitada y porque los antecedentes de esta misma causa que comenzó a ser instruida hace 1 año y medio atrás. Durante ese lapso no hizo nada, siempre tuvo derecho, no posee antecedentes, posee claramente arraigo en la provincia de Catamarca, tiene domicilio claramente conocido en la provincia de Catamarca. Su lugar de trabajo, la peluquería donde él trabaja, está claramente informada en el expediente, en su declaración y en la declaración de los testigos. Sus medios de vida son conocidos. No posee antecedentes penales computables. Cumplió siempre con las restricciones que le impusieron en el juzgado de familia, la causa por violencia familiar. Objetivamente no hay ningún tipo de peligrosidad y el pronóstico punitivo no puede serlo, porque no hay pena anticipada. Por todo lo dicho, su señoría, voy a efectuar la siguiente petición. En primer lugar, su señoría,
Solicito, en función de lo expuesto, se disponga el inmediato recupero de la libertad en relación al señor Sotelo por no existir probabilidad delictiva conforme lo requiere el 292 y en función de no existir peligrosidad procesal conforme al inciso segundo del mismo artículo. En segundo lugar, y en forma absolutamente subsidiaria a lo anterior, solicito que en caso de que se disponga la prisión preventiva para el señor Sotelo, se haga bajo la modalidad de prisión domiciliaria, a los fines de que él pueda contar con tratamiento adecuado de salud, donde se le permita realizar los controles médicos, los tratamientos de rehabilitación kinesiológica, la medicación correspondiente, en un claro respeto al Tratado Internacional de Naciones Unidas sobre las personas con discapacidad, que posee jerarquía constitucional en nuestro país y es de plena vigencia. En tercer lugar, su señoría, hago expresa reserva de apelación en caso de resolución desfavorable que afecte derecho o garantía de naturaleza constitucional y derechos humanos en relación a mi pupilo. Eso es todo. Muchísimas gracias. Bien, hago una sola aclaración. No hay una nulidad de la pericia. La nulidad de la pericia está planteada. Está planteado en el incidente, doctor. La nulidad de la pericia es por la falta de fundamentación. Dicen esto, esto y esto, y a mi entender no dicen cuál es el mecanismo o cuál es el método empleado para llegar a esa conclusión. Entonces, la falta está infundada, como dice el 284. Para mí está infundada. No dice cuáles son los métodos que se han empleado para llegar a esta conclusión. Entonces, yo no puedo controlar la veracidad de eso. No sé si me permite, doctor. Espera. Y no entiendo una parte. La pericia aún no terminó. Sigue. El electromiograma, de lo que había pedido la Junta Médica, hasta el día de la fecha, no sé si fue remitido o no a la Junta, pero no está contestado. ¿Eso es un nuevo informe o no terminó la pericia? Eso fue presentado el 28 de junio, doctor. Ya se le corre el traslado el día de hoy a la parte querellante de ese informe, pero la Junta Médica no ha tomado conocimiento todavía de la electromiografía, sí la resonancia magnética, las cuales fueron conjuntamente con toda la otra documentación valorada en el informe. ¿Y el teléfono del señor Sotelo? ¿Eso tiene turno de pericia? ¿Cómo es? Eso está para ordenarse la pericia informática. No se ordenó No se ordenó todavía la pericia informática. ¿Y por qué cuestión? No, por una cuestión de caudal, de causa de la Fiscalía, todavía no ha sido evaluada. Más que nada se centró la Fiscalía en las evaluaciones médicas del señor Sotelo y de las declaraciones testimoniales, que algunas han sido tomadas y otras todavía no. Igual que la infracción en el domicilio. Sí, por eso, si yo me permite, doctor, aclarar un solo punto sobre el tema de la inspección en el domicilio. Especificar que el resultado positivo de la inspección ocular en el domicilio como algo que favorece a la defensa es algo erróneo. El resultado positivo se da en función de que se cumplimentó la medida de inspección ocular. Está bien, pero eso están hablando de interpretaciones, no hay lugar a réplica. Y si me permite, señoría, la inspección ocular esa se realiza en función de un requerimiento de la defensa y con los puntos a determinar requeridos por la defensa. Entonces, informando efectivamente lo que dice la defensa, es positivo. Pero bueno, es una cuestión interpretación, cuestión de valoración por eso digo, no es materia de réplica. Atento. El volumen de lo que hay que analizar, la seriedad que hay que imprimirle a esta cuestión, los análisis sobre temas de importancia que están aún pendientes, me encuentro imposibilitado no solo de fundamentar en este acto mi decisión, sino de tomarla. Sabrán entenderme las partes que debe ser la quinta vez en mis 4 o 5 años de juez que no doy mi veredicto en este momento. Pero entiendo que es una cuestión inclusive técnica que amerita darle muchísima más atención que
quede prestado en la extensa exposición de las partes, motivo por el cual vamos a diferir para el próximo jueves 4 de julio a horas 11, encontrarnos nuevamente en la audiencia. Entonces pasa un cuarto intermedio en la cual se va a dar el veredicto y se pondrá el fundamento a disposición de las partes. Doctor. Una cuestión, no sé si nos corre vista de la plantea de prisión domiciliaria de la o lo que es una cuestión que no se había tocado. No sé, no, yo me referiría muy concretamente a 2 renglones, digamos. O sea, para, en mi opinión, o sea, no, pero no habla de, no sé si habla de, pero habla de modalidad, ¿no? claro, No, por eso, Claro, la modalidad podemos adoptarla nosotros, no habla de una prisión domiciliaria técnicamente, habla de la modalidad nomás. O sea, no, sí, sería la prisión preventiva con esa modalidad. claro. Yo simplemente que no es Pero automática por el tema de que, por el solo hecho de la existencia del certificado de discapacidad, clara la norma de la ley 24660 que se aplica supletoriamente a esta situación, que cuando para darle una prisión domiciliaria, la discapacidad, el hecho de que la persona esté en un encarcelamiento, tiene que generarle una real afectación a sus condiciones, incluso a su dignidad, habla la norma. Y en cuanto al estado de salud, hay que acreditar que realmente se requiere, en el caso de auto, la defensa y su perito ni siquiera dicen cuál es el tratamiento a seguir, no se lo dice en ningún momento, y en qué momento que se lo dificulta a través del servicio penitenciario. El servicio penitenciario, todos sabemos, tiene servicio médico, tiene servicio de enfermería y tiene todas las condiciones para que permanezca una persona querida en la instalación penitenciaria. ¿Y calidad? Sí, yo coincido con la parte querellante. Creo que no hay elementos como para, en caso de confirmarse la prisión preventiva, se conceda la modalidad de prisión domiciliaria. Creo que, diciendo obviamente con lo expresado con la defensa, la Junta Médica lo ha expresado claramente. Él puede permanecer alojado en el servicio penitenciario, y resulta llamativa el dictamen pericial del doctor Ubay, que el médico traumatólogo de parte, porque en principio habría que analizar que no ha firmado en disconformidad el informe de la Junta Médica, ¿no? Después él hace su propio informe médico, pero rubrica el informe de la Junta Médica prestando conformidad a todo lo que dice establecido. Entonces eso también me parece que es una contradicción importante. Por lo tanto, considero que no debería proceder la prisión domiciliaria en el caso que se analice como una posibilidad de confirmarse la prisión preventiva. ¿Esto? Muy bien. Y me queda a mí. Sí, porque la última palabra la tiene el defensor siempre. Que no es la dúplica, que no es dúplica, que no es Réplica no. una réplica. No. La última palabra. No, nosotros... No. La última palabra. Espere, doctor. No me dirija a la audiencia que... No, por favor. Puntualmente, sobre la inspección ocular del domicilio, él hizo una acotación a título de réplica. Lo que yo considero, no los dejé seguir extendiendo porque cuando no era réplica, porque era una cuestión interpretativa. Lo de positivo o negativo será para ustedes y eventualmente para mí, ¿sí? O sea que no hubo réplica. Lo que sí entiendo acertado o prudente, digamos que aún bajo una modalidad de preventiva, si se adopta la modalidad domiciliaria o compulsera o como sea, corre el traslado de las partes. Ellos manifestaron por qué no. Usted ya manifestó por qué sí. Si me va a volver a repetir todo eso, no me a las 4 de la tarde. No, la última palabra, la defensa, tengo entendido yo. Bueno, pero ¿cuántas palabras? No, 2 palabras. Dos. 2 palabras. Tengo conocimiento, señoría, que en este mismo tribunal ya obran antecedentes de domiciliaria. En este y en otros. Y en los otros, en los cuales ya se ha fijado cierta postura. En segundo lugar, entiendo que cualitativamente se pretende dar más valor a una prueba con respecto a la otra.
Es decir, el certificado de discapacidad que obtenga ver, ya sabemos. La valoración es... La valoración, entiendo que por ese lado viene la Pues cuestión. quedó Y tres, muy clara la postura suya. y tres, su señoría, entiendo que requerirse de una valoración jurídica, un perito de control que no es abogado, firma, que no firma en disconformidad, firma porque está presente, no firma porque esté en conformidad o inconformidad, eso ya es una cuestión técnica jurídica y no médica, entonces me parece que Totalmente la entendible valoración... con el informe del perito de parte se exacto. saca cualquier tipo de... Eso es todo, señoría, muchísimas Muchas gracias. gracias. Nos vemos el jueves 4 de julio A las a horas 11. 11. 11. Muy bien. Bien, bien. Ya le vamos a comunicar porque me vuelvan a traer